segunda carta de Corintios capítulo 12 del 1 al 10. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un título que dice el aguijón de la carne. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables de que no le es dado a hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hasta ahí. Pablo empieza hablando de un hecho que había acontecido hace algún tiempo atrás. Él muestra una historia, que unos datos que son 14 años. Él distingue y no hace referencia en qué estaba, si en el cuerpo o en la carne. Él dice si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Dios sabe en qué estaba. Él quizás relaciona la visión, una visión, y dice, bueno, Dios sabe si estaba en el cuerpo o no, cuando fue llevado al tercer cielo. Él no muestra claridad en qué estaba, pero pues él solamente dice que estaba, que fue. Lo que asegura es que fue ya sea al paraíso o al tercer cielo. Pablo está hablando de sí mismo. En ese momento Pablo está hablando de sí mismo. Empieza a hablar de él, porque Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo fue llevado al tercer cielo. Muchos dicen que cuando se convirtió los 3 días estuvo en ayuno. Muchos hablan acerca de eso. Ahí estaba viendo cosas sobrenaturales con Dios. Sin embargo, pues muchos eruditos expresan que cuando Pablo, desde que aconteció la visión, porque seguramente no le da claridad de lo que el tiempo que ocurrió, pero aún así Pablo escribe y da una determinación, porque a pesar de que Pablo empieza a hablar y empieza a decir y empieza a mostrar, si hubo un hombre en el cuerpo, no sé, en la carne no sé, pero Dios sabe cómo fue. Él empieza a mostrar todas esas cosas. Luego termina hablando de sus debilidades. Pablo habla más de sus debilidades, pero podemos ver que Pablo, esa visión que muestra, la mantuvo en silencio durante 14 años y no le había manifestado a nadie. El texto no deja en manifiesto, al menos esto, pero él le hace mención como quien dice, me lo hicieron sacar, y empieza a mencionar su experiencia espiritual, como dice al final, me hicieron gloriar. Yo no quería hablar de esto, pero me hicieron gloriar. Quizás había un problema entre la congregación,
Quizás sabía algo que estaba pasando porque el pueblo de los Corintios era bien complicado. Y Pablo pues les dice, miren, es que a pesar de todo eso, yo he vivido experiencia y conozco el cielo. Estuve en el tercer cielo, el único que revela cosas sobrenaturales. Y cuando usted lee algunas cartas paulinas, Pablo enseña en algo, por ejemplo, en Tesalonicenses enseña muchas cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos, que Pablo lo recibió del Señor. La cena, dice él, yo lo recibí del Señor, no me lo enseñó nadie. O sea, Pablo tenía una relación tan directa con el Señor que él mismo le enseñaba las cosas. ¿Cuántos creen que Dios nos va a enseñar todo? Dios nos va a enseñar todo. Usted no necesita, la Biblia dice que nadie enseñará más a su hermano, sino que el Espíritu es el que nos enseñará. Leo entre líneas. Y él, pues cuando cuenta su experiencia espiritual, le dice, yo estuve en el tercer cielo. Bueno, no dice yo, hubo un hombre que estuvo en el tercer cielo y hizo esto y después fue arrebatado al paraíso. Si fue en la carne o en el espíritu, no lo sé, pero fue así. Lo único que es, y Dios lo sabe, como poniéndole el sello que ahí lo pone entre paréntesis. Dios lo sabe. Pero podemos ver a Pablo que a pesar de contar su experiencia espiritual, habla de un aguijón en su carne, que según fue dado para que no, según él, ese aguijón fue dado para que no, se enalteciera en sobremanera. Seguramente Pablo tenía un ego bastante grande y ese aguijón le ayudó a mantenerse equilibrado. Pero nosotros podemos ver que a lo largo del tiempo mucha de la gente que sirve a Dios tiene un aguijón. Todos tenemos un aguijoncito. Y Pablo, según interpretaciones, este aguijón es el que podía hacer que Pablo se mantuviese humilde y así no se gloriase sobre lo que Dios le había dado, pero es allí donde todo funciona la verdad. Para que nosotros tengamos tranquilidad, ¿qué hace el Señor? Nos pone un aguijoncito. Y Pablo dice, y es que me cachetea, me abofetea, digámoslo como está en el texto, me abofetea para que yo no me enaltezca, porque quizás Pablo dice, es que yo también soy usado por Dios, y en ese momento llega el aguijón, ¡pah! Estás luchando con algo en tu carne. Y así estamos la mayoría de los hijos de Dios en la tierra, luchando con un aguijón. Y Pablo dice, he rogado 3 veces al Señor que me lo quita. Cuando Pablo, según lo que dice la Reina Valera y otra versión como la NBI, dice, he rogado, le he pedido al Señor. Me está hablando en presente continuo. Una acción que empieza en el pasado y se mantiene en el presente. Y cuando yo veo esta frase, he rogado, Pablo le está diciendo como si fuera hoy, yo le he pedido a Dios que me ayude. Y aquí estoy con eso todavía. Y podemos nosotros ver que la mayoría de los hijos de Dios a veces tenemos una situación y hemos rogado a Dios que nos la quite y Dios pareciese que no nos escuchara. Y le pedimos, Señor, quítame esto. Y le pedimos y le lloramos y ayunamos y nos humillamos. Muchos tiran silicio y como es la vaina. Y Dios nos pareciese que no los escuchara. Y cuando vemos esta frase que está en presente continuo, es decir, que es una acción que empieza en el pasado, pero que está en el presente. Y seguramente Pablo, al decir esto, deja ver claramente que él tenía completamente su humanidad en sí. A pesar de haber ido al tercer cielo, Pablo estaba viviendo en la carne un suplicio. Porque que venga a rogar, o sea, le pedí a Dios solamente, o que me diga que oré. Pero Pablo dice, le he rogado, o sea, estaba viviendo en ese problema. Y él pudo haber dicho, como a veces decimos los cristianos,
¿por qué a mí? Ya no aguanto más. Sí, y estamos nosotros como Pablo, ya no aguanto. Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo te busco, si yo te oro, si yo te esto, si yo hago lo otro, ¿por qué no he podido romper con esto? Y nos olvidamos que Pablo luchó 14 años posiblemente con esta vaina. Porque me habla de la visión 14 años atrás. Pero en esos 14 años Pablo estaría luchando con ese aguijón. Para que no se enalteciera después de esa situación. Y uno puede ver esto a un Pablo que dice, yo le he rogado. Y los teólogos marcan la conversión de Pablo como la más impresionante porque fue instantánea. Pablo no tuvo que hacérsele clases de discipulado como hacemos hoy. Pablo fue directamente con el Señor, que lo derribó de un caballo, lo tiró al suelo y le dijo, ¿por qué usted me está persiguiendo? Usted no viene a perseguirme para matarme, usted viene a perseguirme porque es parte del propósito de Dios. Y Pablo luchando con ese aguijón 14 años, posiblemente, para no ir a dañarle el texto a los teólogos de allá. Y eso Pablo pudo haber dicho en muchas ocasiones, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? O sea, yo busco de Dios, yo trato de ayunar, yo trato de hacerlo esto, yo trato de hacer lo otro, y cada vez que me meto en ayuno siento que es más fuerte la lucha. Me meto a orar y llega mi mamá a golpearme la puerta. Me meto en una semana de ayuno y se me levanta mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi familia. No quiere nadie que yo esté con Cristo. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Y muchos estamos en eso, preguntándonos y diciéndonos, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo estoy luchando en mi carne con esta debilidad que me está matando? Pero el Señor le responde a Pablo. Y durante esos posibles 14 años, Pablo estaría luchando con ese aguijón. Quizás 10, 12. Pero había más de 3 años luchando. Y Pablo diciéndole, le he rogado, o sea, que todavía no mantenía esa situación. 3 veces le rogó, pero aún estaba luchando quizás con eso en ese momento. Para no enaltecerse. Y Pablo pudo decir muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo estuve en el tercer cielo, conocí el poder de Dios, pero ¿por qué sigo luchando con él? Pablo se preguntará como Jorge cuando ve que hay problemas en la iglesia, ¿cuándo pasará esta situación? Sí. Y yo me preguntaba a veces, cuando tengo situaciones aquí, yo le digo, Señor, ¿cuándo pasa? Sí. Porque es más la incertidumbre que uno vive como líder, como pastor, como hermano. Y les dije al Señor en la madrugada del sábado, del viernes amanecer sábado, les decía, yo quiero descansar. Porque esa palabra se convirtió en mí un cliché, prácticamente. Y eso era lo que siempre le decía, yo quiero descansar. Y ni siquiera tengo tanto trabajo. 4 miembros y le ponen la vida de estar sacando entradas al pastor. No, pero las visitas hay que hacerlo. Todo hay que hacerlo. Pero le decía, Dios, quiero descansar en ti. Porque a veces nosotros tomamos tan a la carrera las cosas y es mejor descansar en el Señor, que Él vaya a hacer. Yo le dije, yo no voy a trasnochar. Usted es dueño de iglesia. Yo voy a dormir porque tengo que descansar y yo voy a tener una relación con su merced y usted me va a ayudar a mí a resolver las cosas, pero voy a descansar
en usted. Así le decía en la madrugada el Dios. Yo no le digo que me levanto a orar y Padre y reprender. No, a veces me siento en la cama o me pongo de rodillas cuando termino de arrodillar. Me siento en el suelo y empiezo a hablar con Dios de todas las cosas que me pasan durante el día o de lo que Dios. Yo le pregunto qué quiere hacer a veces en el Señor. Y uno le pregunta, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo volveremos a la senda antigua? ¿Cuándo, Señor, veremos la iglesia diferente? Y uno, ¿por qué a nosotros? Y Pablo, con ese aguijón, seguía siendo usado por Dios. Dios no dejó de usar a Pablo porque tenía un aguijón. Posiblemente, cuando fue a Listra, Pablo tenía el aguijón. Muchos hombres dicen que era una cosa en el ojo, o otros dicen que era una mujer, otros inventan tantas cosas, pero a mí me dice que era un aguijón. Y que él luchaba con eso. Y él pudo decirle a Dios por qué. Puede ser algún deleite de la carne. Y él amaba servir a Dios, cualquier cosa. Desesperado por bobadas, porque uno se enreda más en el mundo que... Uno ama más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y más esa atadura que es tan fuerte como la sexual. Pero él habla de eso. Quizás en el mundo así hay mucha gente que está luchando con la pornografía, con el alcohol, con la ira, con el cigarro, con el tabaco, con el licor, repito. Y hay mucha gente y dice, no puedo. Y dice, pero ¿por qué yo no puedo hacerlo? Hay mucha gente que está viviendo un infierno y no puede salir y se preguntan, ¿por qué a mí? Pero a veces no escuchamos que Dios también nos está diciendo como le respondió a Pablo. Pablo dice que Dios le respondió a la tercera vez, pero Dios siempre lo escuchó. Dios siempre escuchó a Pablo. Porque Pablo dice, en la segundo dice, Pablo pide a Dios rogando que se lo quite, rogando. Esto es que lo hace con insistencia. Pero Dios le estaba escuchando. ¿Y qué le dijo Dios? La primera vez no le respondió. Y Pablo quizás de rodillas, Señor, te he estado pidiendo, te he estado rogando, Señor, ayúdame en esto y en esto y en esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no lo puedo lograr? Si yo te quiero servir, yo quiero hacer contigo las cosas, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no había otro que tuvieses que escoger también, incluso cuando Dios nos ha llamado y tenemos un pecado encima? Y nos pasa. Porque yo quiero servir a Dios, pero el pecado está ya atropellándome. Sí, nos pasa. Y amo a Dios, amo su presencia, pero el pecado está pisándome la cabeza como estaba ese aguijón encima de Pablo. Y decía a mi mamá que no le gustaba esa canción, que el diablo está pisado. Y el que nos tiene pisado a veces a nosotros. Así como decía mi mamá. Ella no le gustaba esa canción, y no porque defendía al diablo, sino porque mi mamá era cristiana, era católica y consciente. Y a veces decimos, el diablo está pisado, y los que estamos pisados somos nosotros ahí en la cabeza. No, el Señor nos responde cuando clamamos, cuando rogamos, cuando pedimos, porque el Señor no duerme. El Señor que está con usted no descansa. El Señor lo está escuchando siempre que usted clama. Y Él lo libera. Por eso Pablo le dice, Señor, le he rogado 3 veces, pero tercero para ir avanzando. El Señor le dice, bástese mi gracia. Y Pablo rogó la primera vez y Dios le dijo, vea, ya está pidiendo Pablo, esperemos a ver
¿Qué sigue? Si lo supera o no. Y después viene Pablo y le dice, Señor, quítame esto que ya no aguanto más. Y el Señor mirándolo y le dice, listo, mijo, la próxima le respondo. Y viene Pablo la tercera vez y le dice, Señor, ya no aguanto más, ayúdame con esto. Y el Señor le dice, Pablo, hijo, bástate mi gracia, porque ese pecado no es más grande que el poder de Jesucristo. Ese pecado no es más grande que el poder de Dios. Eso hizo Pablo. Gloria a Jesucristo. Él le dijo, mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. Le dijo, hijito, es eso lo que te hace ser usado por mí. Porque en la debilidad es que Dios se glorifica. Nosotros a veces no entendemos el por qué luchamos en la carne, pero es que Pablo sí lo entendía, porque el poder de Dios operaba en la debilidad de Pablo. Cuando Pablo mostró su humanidad, entonces él dijo, ahí es que soy fuerte, porque Cristo viene en la debilidad. Cristo viene en la debilidad. Y Pablo llega y dice, bástese mi gracia, le dice Dios. Y él mismo lo dice. Entonces, ¿me glorío en qué? En mis angustias. Me glorío en eso, porque el Señor me habló claramente y me dijo, bástese mi gracia. Y no solo Pablo luchó con eso. La mayoría de los hombres de Dios. Hombres de Dios de hoy, que parece que se salieron de la carne, del cuerpo, y levitan. Quizás han superado la aflicción o la situación, aunque se ve imposible, porque siempre vamos a luchar con algo. Pero hombres que lucharon, ya sea con situaciones, ahí han puesto que Elías era depresivo, pues yo no veo el depresivo, simplemente veo que en una ocasión se escondió, tuvo miedo. Y Elías que fue un hombre que hizo descender fuego del cielo, que Dios respaldaba sobreabundante, grandemente, que hablaba y por boca escuchaba a Dios, porque Dios le dijo, dígale que no va a llover, y no llovió. Y después le dijo Dios, dígale que va a llover, y llovió. Escuchaba, tenía un teléfono, el WhatsApp de Dios. En ese entonces no existía WhatsApp en nuestro tiempo, pero ella se comunicaba con el Altísimo. Y él hablaba con Dios, tenía el teléfono del Señor y escuchaba la voz de Dios. Y cuando una mujer le habló, se fue y se escondió y le pidió a Dios que lo matara. Elías quizás en la cueva estaba diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Habiendo tantos hombres y ahora los mataron a todos y quedé yo solo. ¿Por qué? ¿Por qué me colocas a vivir esta situación? De tanta gente, ¿te fijaste en mí? Y la depresión lo llevó a la cueva. Y le dice, Dios, salga de la cueva porque largo camino le resta. Dios no se preocupa por la debilidad o el problema que usted tiene. Dios se preocupa en que su poder tiene que ser manifestado sobre su debilidad, iglesia. No importa cuál sea, no importa lo que sea, la depresión, la tristeza, la angustia, el dolor, el llanto, Dios se glorifica por encima de esa debilidad. Dios pudo sentarse a llorar dentro de la cueva con Elías, pero le dijo, papi, venga, salga allá que no voy a meter a su cueva. ¿Sí? Y lo sacó de la cueva y le dijo, vea, largo camino de resta. Vaya y unja a Eliseo en su lugar. Y fue y lo ungió, y no fue al año que fue profeta Eliseo. Pasó tiempo para irse en el carrito. Un cristiano de hoy, ¿qué diría? Ay, le había dicho Elías, pero hermano, usted con ese dolor, usted que hizo descender fuego del cielo,
Usted que es cristiano, hermano, y Dios no está en su casa, ¿algún pecado oculto tendrá? Pues claro, está luchando con su humanidad, está luchando con esto, con la carne que no se quiere someter a Dios porque dice la Biblia que tampoco puede, pero él está buscando la forma de rendirse a Dios porque dentro de su corazón ama al que lo hizo, ama al que lo llamó. Por eso cae en la situación de depresión, de angustia, porque quiere servir a Dios, pero su carne lo detiene. Pero aún así el Señor se glorifica sobre esa debilidad. No importa cuál sea la debilidad, es en ella donde Dios se va a glorificar y llevarnos a hacer grandes cosas. Nosotros nos preocupamos por eso, pero Dios sabe cómo hacer esto. Perdón, me tomo un poquito de esto. Y ahí vemos a los hombres de Dios. ¿Qué hombre de Dios era sobrenatural? Claro que si le cuentan las historias en las escuelas dominicales a los niños, son superhéroes. Y si usted va a la vida real acá, de las películas, hasta Superman tiene una debilidad, la kriptonita. Y es un superhéroe. Sí. Batman, que es un murciélago, no vuela. ¿Cómo la ves? Todos tenemos una debilidad, pero tenemos eso, que miramos a la del otro, no la que yo estoy trabajando. Y Jesús bien lo dijo, el vecino tiene una pajita. Jesús bien lo dijo, el vecino tiene una pajita y tú tienes una viga. Una viga es un tronco, una cosa que atraviesa una casa. ¿Se imagina una viga? Yo una viga en el ojo, pero todo es posible cuando llega la presencia de Dios. No importa la paja, no importa la viga, el Señor se glorifica sobre eso. El Señor se glorifica sobre eso. La gloria es para Jesucristo. José era un hombre soñador, impresionantemente. Y podemos ver a un José que dijo esto y Dios me mostró y tenía el sueño, hermano. ¿Y qué pasó con José? Y cuando Dios le habla a José, le muestra. Y no le dice cómo lo va a llevar. Pero José sufrió dolor. Estuvo sumergido ¿dónde? En el dolor. En el fracaso. Fue a lo más profundo de la tierra. José fracasó antes de empezar. Sí. Sus hermanos lo vendieron. Llegaron, lo metieron en una cisterna, lo sacaron de allá y lo vendieron como esclavo. Fue a Egipto como esclavo, él no fue libre. Potifar lo compró. Y José estaba con un propósito grande por delante. José diría, Dios, bueno, yo en mi casa soy el más pequeño y mis hermanos me meten en este hueco. Yo me imagino, Señor, ¿qué hago acá en este hueco? ¿Por qué a mí? O sea, somos 12 hermanos, 11 que había en ese momento. ¿Y por qué a mí? O sea, todos 10 contra José. Todos 10 contra José. Y el Señor, ¿por qué a mí? Y llegan, lo venden y lo llevan a Egipto. Y estando en Egipto, él dijo, bueno, ya estoy a la casa del faraón, de Potifar. Y estoy aquí siendo el más grande y tengo todo, pero como era hermoso, así como yo, y todo bello, se levanta el enemigo, porque el enemigo no puede ver. Se levanta, no puede ver el enemigo que el propósito de Dios se esté cumpliendo en su vida. Porque él lo que quiere es destruir ese propósito. Por eso pone gente que dice y comenten cosas en contra de usted para que el propósito de Dios no se cumpla. Hay brujos, hechiceros trabajando para que el propósito de Dios no se cumpla, pero a Dios no le interesa quién haya, porque cuando Él manda, aún el diablo obedece, hermano. El Señor es el Todopoderoso en la tierra. Amén. Y llega José
Y Potifar. Y ya estaba él, ya estoy casi cumpliendo el sueño que Dios me había dado de que iba a estar a lo grande, porque Potifar era un hombre grande en Egipto. ¿Y él era qué? Bueno, comandante de allá del ejército, de allá de los egipcios. Y José era el de la casa, el más grande. Después de Potifar, él podía hacer todo, hacer lo que quisiera, menos tocar a la esposa de Potifar. Y Satanás, como es uno de los opositores del propósito de Dios, lo hizo caer. ¿Y él qué hizo? Yo no voy a defraudar a mi Dios, y salió huyendo. Ella lo calumnió y fue a la cárcel. Una calumnia. Y él quizás en la cárcel, Señor, estaba respirando un poquito más. ¿Cierto? Él posiblemente en la cárcel diciendo, Señor, ya estaba yo tranquilo de la persecución de mis hermanos. Estaba libre del problema de mi casa. Había salido de esta situación y ahora vea, en 4 paredes. No alcanzo a salir de uno y ya me estoy metiendo a otro. ¿Por qué? Yo. ¿Por qué a mí? Y dice por ahí, para darle resiliencia a la gente, que Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros. Y hay unos que dicen, no, Señor, búscate a otro porque este guerrero ya no aguanta. Pero aún así Dios tuvo misericordia de José y lo puso a la cabeza en Egipto. José estaba siendo el segundo en la casa de Potifar, pero es que Dios no lo quería de segundo en la casa de Potifar, lo quería de primero en el reino. Porque Dios no pone a nadie atrás, Dios pone a la gente adelante. Por eso dice la Escritura que somos hechos cabeza y no cola, porque es su poder manifiesto en usted, es su poder manifiesto en nosotros, iglesia. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos, todas las luchas no son derrotas, son las victorias, lo que Dios está usando para nuestro crecimiento. No desmayamos, seguimos firmes. Seguimos firmes. Lo que vivamos siempre a diario, seguimos firmes con Cristo. La tercera persona de la que voy a mencionar ahora, ¿sabe quién es? Usted. Tú, usted, yo. La tercera persona. Primero Elías batalló, Pedro batalló, Pablo batalló, todos batallamos. Nosotros batallamos con un aguijón. Y quizás decimos, Dios no me usará por lo que no he podido soltar ese aguijón. Dios no me usará porque estoy en la inmunda, como dice uno vulgarmente. Mi casa está vacía, no tengo empleo, estoy mal, el pecado no me ha soltado, no me deja ni levantar la cabeza, cuando quiero sacudirme vuelve y ¡pam! Me aplasta, no tengo familia, estoy soltero, nada, no hay quien esté a mi lado, y empezamos a luchar. Me siento solo, agotado, cansado, ya no tengo más que hacer. Pero si estamos viviendo eso, déjeme decirle que si usted está aquí escuchando este mensaje, es porque Dios lo tiene con un propósito, y que ese propósito no se ha cumplido, iglesia. Por eso usted batalla, porque está vivo. Cuando deje de batallar es porque ya murió, iglesia. Tan solo levántese, porque hay largo camino por delante. No nos detengamos, vamos a avanzar, porque Daniel estuvo en el foso de los leones y no estuvo la mano de Dios con él. Moisés estuvo en el desierto de Madián, y acaso no estuvo la mano de Dios con él. Sadrach, Mesach y Abed-Nego estuvieron en el horno de fuego, y tampoco la mano de Dios se detuvo. ¿Qué hace pensar a usted y a mí que Dios se va a detener con nosotros?
Dios no se va a detener con nosotros. Dios va a seguir sosteniéndonos. Dios va a seguir levantándonos. Dios va a seguir fortaleciéndonos. El problema no nos llevará a la muerte. El problema nos llevará a la vida eterna, a la victoria. Por eso somos la tercera persona. Elías luchó. José luchó. ¿Y yo? Nos podrá pasar como la predica del domingo. Seremos como los que sueñan cuando estemos fuera de Dios. Hace 8 días. Y Dios nos quiere eso. Dios nos quiere levantar en eso. Por eso, aunque estemos batallando, no nos desanimemos. Aunque aguantemos hambre, no nos desanimemos, porque habrá muchos que le dirán que porque tiene a Dios, que como Dios no le bendice, que como Dios no. A veces Dios nos mete a la prueba para saber cuán fieles somos con Él. Que porque tengamos necesidad, no nos dejemos de su mano. Que porque tengamos problemas, circunstancias, porque no tengo empleo, no nos apartemos de Dios. La gente necesita del Cristo que usted y yo conocemos, un Cristo vivo, no un Cristo que está colgado en un madero como mucha gente lo tiene en la puerta de su casa. Necesitamos de un Cristo glorioso, de un Cristo que dice: aquí estoy para resolver, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para caminar en tu debilidad, aquí estoy para hacer las cosas que necesito hacer contigo, porque así como le dijo Dios a Jacob que no lo dejará, tampoco lo va a soltar a usted y a mí hasta que haya cumplido lo que Él ha prometido. Iglesia, creámosle a la mano del Señor, confiemos en el Señor, porque Él hará cosas grandes con nosotros. Pero el Señor, tengo problemas, tengo debilidades. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Porque, hermano, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Que cuando la gente lo vea a usted y a mí, no mire a Jorge, sino que mire al Espíritu Santo. Que cuando la gente nos mire, no nos vamos a enaltecer porque Dios nos use con un don de ciencia, con el don de sanidad. No, porque la batalla que tenemos es lo que hace que Él nos esté usando así. Porque cuando dejemos de tener batalla, nos dejará de usar Dios porque nos enaltecemos. Es solo su gracia. Y llegaremos el día, iglesia, porque hoy batallamos, pero llegaremos el día que podamos decir como Pablo dijo: he peleado la batalla, he corrido y he llegado a la meta. Pero todo lo pude en Cristo que me fortalecía. Todo lo pude en Cristo que me fortalecía. Aunque era débil, en Cristo era fuerte. Aunque tenía problemas, en Cristo tenía solución. Aunque andaba mal, en Cristo estaba bien, porque Él me amaba, Él me restauró, Él me trajo, y ahí podremos decir: todo lo tenía por basura. Así, iglesia, el Dios que le creemos, que servimos, es glorioso. Él no se ha descuidado de nuestro aguijón. Él no se ha olvidado de que tenemos un aguijón. Él está usando ese aguijón para llevarnos a hacer cosas grandes. Es el aguijón, la iglesia, que nos tiene delante de la presencia de Dios humillados. Es ese aguijón que nos mantiene humillados, porque cuando descuidemos la humillación, se levanta bien el aguijón y ¡tau!, le pega su chuzón, su punzón. Sí, y se olvida, pero Dios dice: bástese en mí. Tan solo su gracia es suficiente. ¿Pero por qué yo? Porque Él miró en mí y en usted. Él miró en nosotros.
que íbamos a estar firmes a pesar del aguijón. Que a pesar de que la gente le criticara, a pesar de que la gente te juzgue, te señale, ibas a estar firme con Cristo. Solo su gracia es suficiente. Amén. Termino aquí. En el versículo 9, cuando Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice aquí dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en esas debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, le añado, en el dolor, en la tristeza, en la soledad, en que nadie me quiere, en que todos me odian, porque cuando soy débil, es que soy fuerte. Cuando somos débiles, es que somos fuertes. Llegará el día, iglesia, que podamos decir, he llegado a la meta. He corrido la carrera. He guardado la fe. He llegado a la meta. La debilidad no nos matará. Al contrario, nos levantará porque Cristo tiene un propósito con nosotros. Ese problema no llega porque simplemente llegó porque le dio la vida, sino que es el principal opositor al llamado. Pero para eso está el Señor, para decirles, yo me glorifico, es en la debilidad, no en los fuertes, no en los sanos. Cristo no necesita sanar a los sanos porque ya están sanos. Cristo no necesita darle gozo a los que tienen gozo porque ya lo tienen. Él necesita darle gozo al que tiene depresión. Él necesita darle amor al que no tiene amor. Y si yo tengo ya, para que Él ya no va a venir a donde mí porque ya lo tengo. Él va donde alguien que realmente lo necesita. Es en la debilidad que Cristo se glorifica. Esa debilidad no es para amor. Ese problema, las críticas, las murmuraciones, lo que se levanten, todo lo que se nos va a levantar cuando Dios empieza a usarnos de forma sobrenatural aquí, es para darle gloria al Señor Jesucristo. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Amén. Póngase sobre sus pies.